buenas noches, sea usted bienvenido a su programa. Qué privilegio poderles informar al lado de Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Aquí en viernes completamente en vivo y estamos con todo el ánimo y el deseo, como dice Sandy, no solo de informar, sino que también de poder analizar. Y claro, tema de análisis es lo que se está pasando. En este caso, lo que ya sucedió en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que es el tercero de los cuerpos electorales que designa a sus magistrados titular y suplente. Iniciamos con el análisis. Conozca entonces quién quedó electo para magistrado titular y suplente como representante del Colegio de Abogados. Bueno, tal y como había pasado la semana pasada, Sandy, para magistrado titular es Néstor Vázquez, el electo y designado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Fíjate que la forma de elección del Colegio de Abogados y Notarios es la que más, al final de cuentas, me gusta a mí. Y te voy a explicar por qué. Porque no es una designación a dedo. No es una designación de un cuerpo, digamos, de 13, de 160 o del Consejo de Ministros, sino que es una elección donde todos y cada uno de los integrantes del Colegio de Abogados y Notarios en las distintas especialidades, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios, politólogos internacionalistas, criminólogos y criminalistas, tienen el derecho específico de llegar, ir, votar y escoger, eligiendo por voto, al final de cuentas, quién va a ser su representante titular y suplente ante la CC. Aplicando una democracia, ¿no? Al final para la representación de los abogados y de otras ciencias también afines. Julio, este proceso del Colegio de Abogados y Notarios, recordemos que se vio con distintas situaciones también que parecía que no se iba a tener un resultado final, que no se iba a lograr pues tener un representante y un suplente para magistrado ante la CC. Sin embargo, a pesar de todo pronóstico, se logró y ya se tienen sus representantes. Eso es correcto. Recordemos que la semana pasada ya se había celebrado la primera de las elecciones, pero como no se logró el número exacto que se necesita para declarar a alguien ganador, entonces se hizo este balotaje. Pero el balotaje, hasta cierto punto de esta misma semana, era incierto, ¿no? Ya por todas las aristas que venían acá. ¿Te parece si vemos algunos datos para ir recordando y sobre todo para ir poniendo en contexto a los televidentes? Véalos usted allí en pantalla. Y es que es muy importante porque el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es el único ente electoral que designa mediante voto, ya lo dijimos, por elección de su Asamblea General a quien los va a representar ante la Corte de Constitucionalidad. En esta ocasión sucedió una situación única, y hay que decirlo, Sandy, muy particular. El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios, ante la renuncia del segundo lugar, designó al tercer lugar para competir en el balotaje. Esto es algo inédito. El balotaje en sí consiste en la celebración de una segunda ronda electoral en donde los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por mayoría simple, designan a sus dos representantes. Y es así como el actual magistrado de Corte Suprema de Justicia, Néstor Vázquez, resulta electo en esta calidad ahora de magistrado titular que representará al Colegio de Abogados y Notarios ante la Corte de Constitucionalidad. Néstor Vázquez es el magistrado titular y Claudia Paniagua es la magistrada suplente también como representante del Colegio de Abogados y Notarios. Julio, cuando hablamos de la magistratura titular, vemos que la diferencia sí fue bastante marcada en cuanto a los votos, porque fueron más de 1000 votos los que hicieron ganador a Néstor Vázquez. Fue una diferencia abrumadora, es decir, aquí hay que destacar varias cosas, ¿verdad, Sandy? Número uno, el Colegio de Abogados y Notarios tiene agremiados más o menos a 40,000 profesionales de las distintas ramas que ya indiqué. Siempre la participación es cada vez menor, entonces también es una cosa que hay que notar. Pero independientemente de eso, tú lo has dicho de una muy buena manera, el voto en sí de quienes pudieron asistir a votar fue una diferencia abrumadora, es decir, la distancia fue bastante entre el primero y el segundo, y creo que la democracia en este caso, manifestada de esta manera a través del voto de los profesionales de las distintas ciencias que integran el Colegio de Abogados y Notarios de nuestro país. Los pronósticos que se tenían, y Julio, en cuanto a los votantes que se podrían registrar en esta jornada, era de 6,000 votantes. ¿Es correcto, Sandy? Ese era el número que se estaba exactamente. Pero vemos que al final fueron más de 7,000 los que llegaron a votar, contando los votos entonces obtenidos en las magistraturas. Sí, tú tienes razón. Es decir, la previsión que tenía el Colegio de Abogados y Notarios era menor, esos 6,000 votantes. Sin embargo, 7,000, que puede superar esa expectativa, y que qué bueno, ¿no?, que participaron tantas personas y que qué bueno que se manifestó el colegio, todavía queda muy distante para 40,000 agremiados. Entonces, yo creo que algo está pasando también en
Colegio de Abogados y Notarios que no logra seducir y de alguna manera comprometer a los agremiados del mismo para ir a votar. Y al final de cuentas, bueno, en esta ocasión y por esta noche podemos decir que en esta semana se han definido ya 3 de las magistraturas titulares que tendrán que tomar posesión el próximo mes de abril. En este caso, los representantes hoy del Colegio de Abogados y Notarios, los representantes al principio de la semana casi de lo que es el organismo o poder legislativo, es decir, el Congreso, y ayer lo que veíamos por el Consejo Superior Universitario. Solamente queda entonces pendiente el organismo judicial, que por cierto ya inició con la fase de entrevistas a los candidatos, y el Ejecutivo, que ya convocó también al Consejo de Ministros para que pueda presentar a los candidatos que, bueno, crean ellos que puede ocupar este puesto. Tienen hasta el miércoles a las 8 de la mañana para poder presentar las propuestas y posteriormente analizarlos y anunciar entonces quiénes serán los magistrados, el magistrado titular y suplente que representará al Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad. Es decir, la próxima semana posiblemente podrían estar todos los magistrados titulares y suplentes. Te digo algo, sí, tienes toda la razón y deberíamos de quitarle, fíjate, por cuestión imperativa de la ley, ese posiblemente que bien marcas, porque como en Guatemala todo es posible, ¿verdad, Sandy? Pero sabemos que la ley demarca, y estoy hablando de la Constitución, nuestra ley suprema, demarca que 60 días antes de que tomen posesión los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, estos ya deben de ser electos, entonces no podrá haber margen de espera. Estos 2 poderes de Estado que han dejado de último esta designación de sus representantes titular y suplente tendrán que escoger, seleccionar, definir a quienes designan, porque aquí esa es la parte que tenemos que entender y es la parte que quizá en algún momento haya que cambiar. Creo que el tema de la democracia a través del voto, no manifestada por ese voto como hace el Colegio de Abogados y Notarios, es una mejor forma de elección y de selección. Lo único que en los otros 4 cuerpos electorales también hay votación, pero es una votación cerrada, circunscrita única y exclusivamente a quienes lo integran, es decir, los 38 miembros del Consejo Superior Universitario, los 13 magistrados, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, vicepresidente y sus secretarios y ministros, y por el otro lado los 160 diputados, donde los acuerdos y consensos son de otra manera. Totalmente. Julio, al final entonces, evaluando esta forma que tú muy bien nos has explicado de las elecciones de los magistrados de la CC, vemos entonces que una de las elecciones más difíciles podría ser entonces esta, la del Colegio de Abogados y Notarios, ¿no? Totalmente, Sandy. ¿Por qué? Porque primero se tiene que dar esa convocatoria, se tiene que tener listo, se tienen que presentar los candidatos y se tiene que organizar, y más en una época como esta que estamos viviendo, donde todavía el tema del COVID-19 está, digamos, presente. Entonces es muy bueno por parte, realmente hay que decirlo, del Colegio de Abogados y Notarios, esa capacidad que demostró en 2 semanas rápidamente para organizar la primera vuelta y el balotaje, y para poder seleccionar y para poder escoger a sus representantes. ¿Te parece si analizamos otros datos? Por supuesto, veamos. Así es, véalos por favor usted en pantalla, y es que lo que tenemos que decirle es lo siguiente, usted ya sabe mucho de esto, es de recordar que en el próximo mes de abril de este año, obviamente, está establecido el cambio de las autoridades titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, y es por eso que los procesos de elección ya iniciaron. Es importante notar que hasta la finalización del presente periodo constitucional de la CC está funcionando sin el representante titular del Colegio de Abogados, que aunque ya se había hecho, también recordarás tú, Sandy, la designación a través del voto, pues no se le dejó tomar posesión. De esta manera, el Congreso, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios han ya designado a sus magistrados titular y suplente. Queda pendiente lo que tú decías, esperar la próxima semana para saber cuál va a ser la decisión del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. Y veamos entonces ya integrada, al menos en la teoría, con quienes van a tomar posesión, la Corte de Constitucionalidad. Julio, yo me recuerdo que cuando se realizó la primera vuelta, que fue el 26 de febrero, si no estoy mal, hubo una serie de recursos que se impusieron contra esta primera vuelta. Claro. ¿Qué pasa ahora que se tiene este proceso? Es decir, ya se tiene a un magistrado titular y suplente, pero ¿qué pasa con estos recursos que todavía se encuentran de la primera ronda? ¿Podrían afectar en algún punto la elección que se llevó a cabo este día? Mira, podrían afectar, pero sería insano, es decir, porque ya se manifestó el Colegio de Abogados y Notarios, inclusive lo que pudo, fíjate, Sandy, haber hecho algún tema de diferencia es lo que analizábamos la noche anterior, es decir,
el método en el cual se designó a la persona que acompañó para el balotaje al ahora magistrado ya electo Néstor Vázquez, en el sentido de que subieron al tercer lugar automáticamente en el Colegio de Abogados. Entonces por ahí debe estar, pero yo lo que esperaría en pro y beneficio de esto que es este sistema de pesos y contrapesos y de la importancia que debe tener la integración de la Corte de Constitucionalidad, no como organismo de Estado, porque no lo es, aunque se ha tomado en muchas ocasiones esa función, sino como el máximo ente defensor de la ley suprema, que es la Constitución, de conformidad al artículo 175, jerarquía constitucional, y el 204, pues bueno, es bueno que ya se empiece a vislumbrar cómo quedará integrada. Por supuesto que muchos estarán de acuerdo y otros no, pero eso ya es una cuestión de cambio del sistema, pero el sistema de justicia. Y es por eso que también habíamos hablado contigo en muchas ocasiones en este análisis que tendrá que pensarse ya en una propuesta de una consulta popular para hacer al menos el cambio dentro de lo que es el sistema de justicia en Guatemala. Exactamente, así que vamos a dar seguimiento a esta situación. Ojalá que finalmente se pueda respetar la decisión, ¿no?, de todos los abogados, los criminalistas, criminólogos y todos los que hoy manifestaron su voto, que confiaron entonces en estas dos personas, en estos dos profesionales para representarlos al frente de la Corte de Constitucionalidad. Y Julio, sin duda alguna, estas dos personas, por su parte, el licenciado Néstor Vázquez y también la licenciada Claudia Paniagua, van a tener desafíos cuando lleguen a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles serán esos principales desafíos? La siguiente Corte de Constitucionalidad tiene varios desafíos delante de ella. Obviamente los temas jurisdiccionales que ellos ven, pero creo que el principal desafío será demostrar que sea como sea, la integración de esta Corte en cuanto a magistrados titulares y suplentes va a ser de verdad la defensora de lo que dice la Constitución que ellos son, es decir, la defensora real y verdadera de la máxima norma en Guatemala, que es la Constitución. Recuerde usted, repito, el artículo 175 dice que no hay ninguna ley que sea superior a la Constitución Política de la República de Guatemala, pero el artículo 204, que ya le había mencionado anteriormente, parafraseándolo, dice que todos los tribunales, y la Corte de Constitucionalidad es un tribunal, al final de cuentas, como lo es la Corte Suprema de Justicia, tienen que observar en todas, dice, sus resoluciones, el tema de que la Constitución es la primera ley que deben de seguir y que deben de respetar. Ojalá, si eso se cumple, pues entonces se puede garantizar realmente este sistema de pesos contra pesos y esta situación del Estado de Derecho, en el cual estaríamos dando realmente la certeza jurídica que necesita nuestro país. Aquí ya no se trata de divisiones, ya no se trata de polarizaciones, se trata de algo, la integración nacional llamada Guatemala.